Es bueno estar de regreso en casa después de algunas semanas de estar en viajes misioneros y en reuniones en otros lugares. El fin de semana tuvimos nuestro campamento en el Rancho La Esperanza, muy bonito, muy concurrido. Celebramos también la Pascua, la Santa Cena, allá el viernes pasado por la noche, y fue una experiencia muy linda para todos los presentes, con testimonios, algo muy hermoso. También el domingo fue la graduación de algunos de los jóvenes que terminaron sus cursos allá en el Rancho La Esperanza. Y todos ellos pues recibieron la invitación de comenzar a trabajar en la obra del Señor, en los distintos lugares a los cuales el Señor les ha llamado. Los que estuvieron allá se gozaron viendo a estos jóvenes desenvolverse, desarrollarse y ver cómo el Señor los ha bendecido a crecer espiritualmente y ahora estar listos para el servicio tiempo completo en la obra del Señor. No he tenido oportunidad todavía de contarles un poquito del viaje misionero que hicimos a Guatemala. Ya tendremos la oportunidad de hacerlo a su debido tiempo. De mañana, domingo, en 8 días, o sea el domingo 22 de abril, va a dar inicio el seminario de salud y tratamientos para las personas que tienen el deseo de ir y pasar esos 15 días aprendiendo cómo cambiar su estilo de vida y siendo tratados para mejorar su salud, o aquellos que están enfermos poderse sanar con la ayuda del Señor. Es un plan muy hermoso, muy completo, y les animamos, si hay alguno todavía que desea asistir, que se acerque esta tarde con la hermana Lucía y se anote para estos 15 días en el rancho Agua Caliente. Es un lugar con aguas termales donde varios médicos van a estar atendiéndonos. Este servidor y su esposa vamos a tomar estos 15 días para mejorar nuestra salud. Y agradecemos sus oraciones para que todo esto pueda ser un éxito. Hay muchas personas, algunos vienen de muy lejos, hay personas que vienen de Sudamérica, otros que vienen de distintos estados, de Florida, de Nebraska y de otros lugares, otros que vienen de distintos lugares en México para asistir a este seminario de salud. Los que están aquí aprovechen que lo tienen cerca y así pueden también aprender cómo vivir una vida mejor para gloria del Señor. También queremos decirles que en las próximas semanas varios jóvenes de nuestra iglesia van a contraer matrimonio, y algunos de ellos están haciendo partícipe a la iglesia de este día especial para que los puedan acompañar. El domingo 20 de mayo, un joven que ustedes conocieron y llegaron a apreciar aquí en nuestra iglesia porque trabajó con nosotros algún tiempo, estará casándose con una de las jóvenes que se graduó el domingo pasado en Rancho La Esperanza. Es Leo Brum, Leo de Paula Brum, el joven que sirvió en nuestra iglesia algún tiempo como obrero bíblico, y Evelyn Padilla. Ellos estarán contrayendo matrimonio allá en el Rancho La Esperanza el domingo 20 de mayo. Lo estamos anunciando con tiempo para que los que quieran asistir puedan hacer planes. Va a ser la boda a las 5 de la tarde para que puedas darles tiempo para llegar y participar. Allá mismo en el Rancho La Esperanza será el casamiento. Ellos están haciendo partícipe a toda la iglesia
del centro evangelístico, y los están invitando para esa ocasión especial en sus vidas. El domingo que sigue a ese, o sea, el domingo 27 de mayo, tendremos otra boda. Esta vez va a ser aquí, en nuestra iglesia, y van a ser los jóvenes Gloria y Spencer. Ellos estarán contrayendo matrimonio también aquí en nuestra iglesia el domingo 27 de mayo por la tarde. Y el domingo 10 de junio, también aquí en nuestra iglesia, a las 3 de la tarde, estarán uniéndose en el santo matrimonio Cris y Raquel. Y desde ya están invitando a la iglesia para ese día especial. Así que en las próximas semanas, 3 parejas de jóvenes de nuestra iglesia estarán uniéndose en el santo vínculo del matrimonio. Oramos por ellos desde ahora para que todo sea un éxito para gloria y honra del Señor, y que estos hogares que se van a formar puedan ser acompañados por la bendición del cielo, y al unirse puedan servirle más y mejor al Señor. Esos son los planes de todos los jóvenes de nuestra iglesia que se están casando. A veces me toca celebrar bodas, bueno, muy a menudo, en otros lugares, pero ahora todos los que se van a casar son jóvenes de nuestra propia iglesia, y eso nos pone muy contentos y anhelamos para ellos las ricas bendiciones del cielo. Esta tarde vamos a continuar con nuestra programación especial. Vamos a celebrar juntos la Cena del Señor, y lo vamos a hacer de una manera muy especial, sentados a la mesa. Vamos a participar juntos de una cena, y luego de esto vendrá la Cena del Señor, con los emblemas que nos recuerdan su sacrificio, su cuerpo y su sangre, el jugo de uva sin fermentar y el pan sin levadura. Será una ocasión muy especial y la celebraremos en el salón comedor de nuestra iglesia, como se hace cada año para la época de Pascua. En realidad nos hubiera gustado tenerla la semana pasada, que fue la celebración que recordó 1981 años de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y justamente este fin de semana que pasó, coincidió que en el calendario bíblico, el calendario hebreo, que se celebra la Pascua el 14 de Abib, cayera en viernes, al igual que cuando Cristo murió hace 1981 años atrás. Coincidió exactamente la Pascua con el día en que Cristo murió, un viernes. Y nuevamente, el sábado que Él estuvo en la tumba y el domingo que Él resucitó coinciden con las fiestas del santuario. Por eso fue una celebración muy especial, y aunque nosotros, por razones de que los dueños de este edificio ya tenían programación para esos días, no nos pudimos reunir como acostumbramos a hacer cada año. Vamos a recordar esos momentos especiales en la vida de nuestro Salvador el día de hoy, celebrando juntos la Santa Cena. Espero que nadie haga planes de ausentarse para una ocasión tan solemne, requerida por nuestro Dios de cada uno de sus hijos, para renovar nuestro voto de fidelidad con el Señor. Esto será esta tarde, comenzando desde las 4:30 de la tarde. También anunciamos desde hace algunas semanas atrás y repartimos unos sobres especiales. Un sobre muy bonito que cada familia recibió, y les pedimos
que fuesen guardando en ese sobre para una ofrenda especial pro evangelismo. Y en esta mañana es el día escogido para devolver al Señor ese sobre con una ofrenda especial para Cristo. En realidad Dios ha bendecido ricamente nuestra iglesia. Por años hemos estado transmitiendo por radio y por televisión, gastando mucho dinero en predicar el Evangelio a través de estos medios de comunicación. Y ha sido dinero con el cual el Señor nos ha bendecido a través de ustedes. Muchas almas han conocido este mensaje a través de estos medios. Prácticamente no hay iglesia cristiana en el área de Los Ángeles que no conozca de nuestro ministerio, que no haya escuchado este mensaje. Aún los ministros de la mayoría de las iglesias cristianas conocen muy bien nuestro ministerio. Hace unas semanas atrás tomamos la decisión como junta de iglesia de dejar de transmitir en el canal en el cual estábamos anteriormente por una razón muy buena y muy válida. Y esa razón es que queríamos poder hacer algo más amplio y más abarcante en el área de radio y televisión. Ustedes saben que se recogió una ofrenda especial que llegó a $10,000 para instalar nuestra propia radio en Tijuana. Y las noticias son que muy prontito ya podrán escuchar la radio. El otro propósito es tener un canal de televisión en el cual nosotros podamos transmitir no solamente media hora, 3 veces a la semana, sino todos los días poder predicar el Evangelio de Cristo. Y bueno, las buenas noticias son que esto ya va a ser una realidad. El nuevo canal que se llama Latin TV, Televisión Latina, Latin TV, va a comenzar a transmitir para todo el área de Los Ángeles y 120 ciudades en el sur de California. Es el canal 63.5 y va a comenzar a transmitir, Dios mediante, el 15 de mayo. El 15 de mayo. O sea, en un mes exactamente. Estamos trabajando mucho en preparación para eso. Una cosa es tener un programa de televisión media hora, 3 veces por semana, o 1 hora como tuvimos algún tiempo en otro canal de televisión, y ahora es trabajar con una programación completa. Queremos decirles a la hermandad que la Junta de Iglesia aprobó este proyecto en una junta especial que tuvimos hace algunas semanas atrás. El proyecto es administrar este canal Latin TV, Televisión Latina. Es un canal comercial. No es un canal religioso como era el canal Sion TV donde estábamos anteriormente, sino un canal comercial. Eso significa que hay comerciales, hay anuncios y hay programación que no es necesariamente religiosa, pero sí programación para el hogar, para la familia, de salud, de medicina y otras cosas. Este canal va a proveer para nuestra iglesia, para el Evangelio Eterno, el centro evangelístico, algunas ventajas muy grandes. En primer lugar, vamos a poder transmitir todos los días, los 7 días por semana, a lo menos 1 hora de programación, y puede ser que podamos transmitir 2 horas de programación.
Eso ya es casi seguro, en lugar de la media hora 3 veces por semana. En segundo lugar, podremos transmitir nuestro servicio de aquí los sábados por la mañana en vivo para toda el área del sur de California. Pero no solamente el culto de las 11 de la mañana. Ese día sábado se está apartando en este canal de televisión para que sea exclusivo con programación religiosa en torno a la verdad presente, la verdad de los 3 ángeles. Así que el sábado no solamente vamos a tener 1 o 2 horas de transmisión, sino mucho más. Todos estos arreglos se han ido haciendo. El canal, aunque es comercial, vamos a tener mucho más acceso al público en general. Estamos hablando de poder alcanzar más de 16 millones de hispanos con este canal. Y es un canal abierto, un canal de full power. Rogamos sus oraciones. Rogamos también que oren y se envuelvan en los grupos y las campañas de laicos que comienzan esta semana, hermanos, este lunes y miércoles a las 7 de la noche en los distintos hogares que se abrieron para la predicación. Queremos que toda la iglesia esté envuelta, porque esto es el semillero donde vamos a preparar a los hermanos para poder atender la cantidad de gente que vendrá a través de los programas de radio y de televisión. Si hasta ahora ha sido prácticamente imposible atender todo eso, imagínense ahora cuando el influjo de llamadas y de interés crezca aún más al llegar a tanta gente. Por eso rogamos, hermanos, que apoyen este proyecto misionero de nuestra iglesia. También la Junta aprobó en nuestra última reunión especial de Junta una campaña evangelística en grande aquí en nuestro local en Southgate en el mes de julio. También se aprobó que varios de los jóvenes que van a estar haciendo su práctica ministerial y de médicos misioneros, que se van a graduar el próximo septiembre allá en el rancho La Esperanza, hay 6 o 7 jóvenes que pueden hacer su práctica en los Estados Unidos y nuestra junta aprobó que los invitemos para venir a hacer la práctica aquí con nosotros y hacer la atención, ayudarnos a atender a los intereses que van a generar estos programas de radio y televisión en preparación para la campaña evangelística que será en el mes de julio. Y hermanos, en el mes de agosto también la Junta de Iglesia aprobó iniciar un nuevo proyecto. Estoy contento de anunciarlo, pero por otro lado estoy un poquito con aprensión a ver qué es lo que va a suceder. Y déjenme explicarles un poquito. Cuando se abrió el centro evangelístico hace 3 años atrás, allá en Glendale, Dios nos bendijo, nos dimos a conocer y mucha gente de distintos lugares estuvieron apoyando por casi 3 años en ese lugar. Luego se tomó la decisión de trasladar el centro evangelístico aquí a Southgate. Y bueno, hemos alcanzado a personas de esta zona y todavía con esta obra misionera queremos alcanzar aún más. Pero perdimos a muchas personas que ahora les queda bastante lejos venir hasta aquí. Otros escogieron esforzarse y venir desde lejos, como los hermanos que vienen de Santa Bárbara, que les quedaba más cerca allá en Glendale, ahora les queda un poquito más lejos. A los que venían o los que vienen de Santa Ana, ahora les queda un poquito más cerca, etcétera. O sea, algunos afectó
y a otros benefició el traslado aquí a Southgate. Cuando se tomó esta decisión, hace meses atrás, de hacer el traslado por varias razones de peso, uno de los votos que se tomó en aquella oportunidad fue que después de establecer la obra firmemente aquí en Southgate y dejar la iglesia fortalecida, el plan es ir nuevamente a la zona de Glendale, Burbank, Pasadena, en esa región, y reabrir un centro evangelístico para alcanzar a la gente de esas localidades. Los planes son volver a abrir, a través de una campaña evangelística, un centro evangelístico allá en esa zona. Para algunos que se esfuerzan y vienen hasta aquí, pues es una buena noticia porque les va a quedar más cerca. También es buena noticia porque nuevamente tendremos presencia allá para predicar el Evangelio en todo lo que es el Valle de San Fernando y San Gabriel, aunque ya tenemos, por supuesto, una iglesia en el Valle de San Fernando, un centro evangelístico. Pero queremos alcanzar la gente del Valle de San Gabriel también, que les quede un poco más cerca. Todo eso ha llevado a la Junta de Iglesia a tomar la decisión de planificar un evangelismo agresivo. Agresivo quiere decir con mucho entusiasmo y con mucho trabajo y esfuerzo. En primer lugar, para dejar esta iglesia bien firmemente establecida, con suficientes miembros para que la iglesia siga adelante, porque algunos de los que están asistiendo ahora aquí van a regresar cuando se habla en Glendale, y entonces algunos de los líderes ya no estarían aquí. Por eso necesitamos trabajar arduamente en esta campaña de laicos que comienza esta semana, trayendo invitados, visitas de la comunidad, y trabajar para la campaña grande que se va a hacer en el mes de julio, para que este lugar quede firme con buenos líderes y entonces podamos abrir, con la ayuda también de los jóvenes que vendrán a hacer su práctica, el centro evangelístico en Glendale nuevamente. Todas estas noticias creo que son buenas. ¿Amén? ¿No ven ustedes la mano de Dios cómo nos ha bendecido? Televisión, radio, campañas evangelísticas, nuevos centros evangelísticos, la gloria sea para Cristo Jesús. Por eso, esta ofrenda especial de sacrificio que hoy se va a recoger es una ofrenda para ayudarnos a llevar adelante todos estos planes con la ayuda del Señor. No va a ir esta ofrenda directamente para radio o televisión, porque ya hemos recogido ofrenda para eso y con la ayuda del Señor esto ya va a ser una realidad en muy poquito tiempo, en 4 semanas más. Ya ustedes podrán ver el programa de televisión y escuchar la radio también. Pero esta ofrenda es para todo este plan evangelístico, las campañas que vienen, que necesitan un presupuesto para llevarse a cabo. Así que al concluir el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, nuestros diáconos van a recoger esta ofrenda y los sobres especiales. Esperamos que todos se hayan acordado de traerlos para esta ocasión especial, ya que hoy tenemos un día de consagración y de dedicación al Señor a través de la Santa Cena. Tomé estos minutitos ya que he estado fuera algunos sábados de aquí, no había tenido tiempo de ponerlos al tanto de todas estas buenas noticias y planes de nuestra iglesia. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos mencionado? Y si no, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, sí, hermanita, diga. La hermana pregunta que si yo me voy a ir a la nueva iglesia en Glendale o si me voy a quedar aquí. Hermana,
obviamente voy a estar apoyando ambos lugares. Voy a estar aquí, voy a estar allá, nos vamos a turnar con los demás pastores para poderles atender y apoyar en los dos lugares. Y la Junta de Iglesia también hizo la misma pregunta. Y también dijo, bueno, ¿y cuál va a ser la iglesia madre ahora? ¿Va a ser Southgate la iglesia madre o va a ser Glendale la iglesia madre? Hermanita María. Sí. La hermana pregunta si para el seminario de salud que va a ser el próximo domingo, comenzando por 15 días, si va a haber transporte. Sí, va a haber un van que va a salir de las oficinas del Evangelio Eterno el domingo a las 4 de la mañana, tempranito. La razón para eso es porque no queremos perdernos nada de lo que va a suceder allá. Y como son unas 5 horas de camino hasta llegar al rancho Agua Caliente, si salimos a las 4, a las 9 de la mañana estaremos allá. Con cualquier inconveniente que pueda haber, por lo menos estaremos a las 10, que es cuando comienza la programación de allá. El primer domingo, hermanita, los médicos van a estar dando el examen físico paciente por paciente. Uno por uno va a recibir su examen físico y también van a estar administrando, tomando las muestras de sangre, porque se va a hacer un examen general de sangre por un laboratorio de Ensenada, y ellos nos van a traer los resultados al día siguiente, porque los médicos necesitan ver cómo está la sangre para poder determinar las distintas enfermedades o los tratamientos que se van a estar administrando en esos 15 días. Por eso no podemos perdernos el domingo, porque es el primer día muy importante para de esa manera ver cómo estamos y que se nos adjudique los tratamientos que vamos a seguir por esos 15 días, ¿verdad? Si alguno aún no se ha registrado en este seminario de salud y desea hacerlo, es muy bueno, hermanos, es muy bueno. No solamente el tratamiento que vamos a recibir, las clases que se nos van a dar, tratamientos de masajes, de geoterapia, o sea, de barro, baños de vapor, hay aguas termales, baños de contraste, agua caliente, agua fría, todo tipo de tratamientos naturales y las dietas especiales para cada tratamiento que toca, pero también el doctor Peter Carstens, que viene, él es oriundo de Sudáfrica y viene desde el área de Washington, D.C., él y su esposa van a estar dando un curso especial de cómo mejorar nuestra salud de una manera impresionante. Ellos también van a estar viendo la sangre de cada uno de los que participemos y nos van a mostrar cómo está nuestra sangre en una pantalla. Se va a poder ver allí literalmente cómo está nuestra sangre, si tiene parásitos, si tiene ameba, si tiene virus, si tiene hongos, si está muy espesa, si tiene colesterol. Todo eso lo vamos a poder literalmente ver en la pantalla y se va a estar haciendo ese examen más de una vez para ver cómo progresamos con los tratamientos, para que al final de los 15 días usted pueda decir, ahora sí mi sangre está totalmente sana. Y ellos dicen que siguiendo el tratamiento, los médicos que nos van a atender, nuestra salud va a mejorar un 100% con la ayuda del Señor. Bien, vamos entonces, si no hay ninguna otra pregunta, a ir directamente al estudio de la palabra de Dios en el día de hoy. Para aquellos que nos acompañan a través de la pantalla, nuestra lectura bíblica, que ya participamos juntos, está en la epístola del apóstol San Juan, primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3.
Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El título del estudio de esta mañana es semejantes a Él, semejantes a Él. Y obviamente Él se refiere a Cristo. Aquí dice que desde el momento que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, que ese amor tan grande que se manifestó de parte del Padre al darnos a su Hijo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, llegamos a ser hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. El plan de Dios no es solamente nuestro perdón y la aceptación como hijos en su familia. El plan de salvación incluye mucho más que solamente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. En esto, el mensaje adventista es mucho más rico y abarcante que la mayoría de las demás iglesias cristianas, aunque todos creen en la muerte, en la resurrección de Cristo, en el sacrificio que Él hizo por nosotros, y que a través de ese sacrificio y esa sangre derramada somos perdonados y limpiados del pecado. Sin embargo, la obra de Cristo no terminó con su muerte en la cruz. Él resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. Y la salvación incluye no solamente su muerte, sino también su intercesión por nosotros, que es tan vital para nuestra salvación como lo fue su muerte en la cruz. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, el gran apóstol de la justificación por la fe, nos dice, comenzando en el versículo 6 en adelante: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso nuestra lectura bíblica comenzaba diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí dice: en esto se muestra el amor del Padre para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no termina allí, sigue diciendo: pues mucho más. ¿Y qué más hay aparte de la muerte de Cristo? Mucho más, dice aquí: estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es interesante porque la mayoría del mundo cristiano cree que nosotros somos salvos por la muerte de Cristo. Pero la Biblia dice que somos salvos por su vida. No dice que somos salvos por su muerte. La salvación es un proceso. Y ese proceso comenzó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero sigue por la ascensión de Cristo y su intercesión en el santuario celestial. El plan de Dios no es solamente perdonar nuestros pecados, saldar la deuda de nuestro pecado con la muerte de Cristo. El plan de salvación incluye la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Repito, el plan de salvación no es solamente el perdón de los pecados, que Dios ya no tome en cuenta más todo lo malo que hemos hecho, porque esto fue pagado, saldado. Estamos reconciliados, dice aquí, por la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo ya hemos sido reconciliados, pero mucho más ahora seremos salvos por su vida. Déjenme explicar, voy a dar una ilustración para que lo entendamos. Es una ilustración muy sencilla. Cuando un barco se avería y está en peligro de hundirse en alta mar, y no tiene manera de que sus tripulantes y sus pasajeros se salven, porque el barco está dañado, está en peligro, o más bien en proceso de hundirse en alta mar. Necesita que la tripulación y los pasajeros sean salvos. Un salvamento en alta mar, en primer lugar, dice que ya no hay escapatoria, que el barco está condenado a hundirse. Si pudiera salvarse por sí mismo y llegar al puerto, no necesitaría un salvamento, ¿verdad? Pero si necesita un salvamento, es que el barco está tan averiado, tan dañado, que se va a hundir. Todos ustedes recuerdan la historia del Titanic, la han escuchado más de una vez o han visto la película, cómo fue herido por un inmenso témpano y en cuestión de horas el gigantesco barco con miles de vidas humanas se sumergió en las aguas del océano Atlántico, llevándose al fondo un cargamento precioso de vidas. Sin embargo, hubo un salvamento y más de 1000 personas pudieron ser salvas. Cuando un barco se está hundiendo, necesita que lo salven. No puede hacer nada por sí mismo para salvarse. De igual manera, el ser humano está perdido. Estamos hundidos en nuestro pecado e impiedad. Y no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Por eso necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Imaginémonos ahora que ese barco que se está hundiendo viene a ser rescatado o salvado. Un barco más grande, gigantesco, llega hasta donde está aquel barquito que se está hundiendo. Y el barco más pequeño es amarrado al barco grande. Y ahora el barco más pequeño sale a flote. Con guinches gigantescos lo amarran y ya no se hunde. No se hunde porque el barco más grande lo tiene bien fuertemente amarrado. El barco se salvó, no se hunde ya. ¿Por qué? No se podía salvar por sí mismo.
Pero una barcaza gigantesca vino a su lado y lo levantó. Le dio la fuerza y ahora ese barco grande conduce a este barco que se estaba hundiendo al puerto. Podemos decir que el barco se salvó, ¿correcto? Sí, el barco se salvó, pero ¿está apto para seguir navegando? Obviamente no. Si el barco grande lo soltara otra vez, se vuelve a hundir porque está averiado, se le está metiendo agua. Por eso necesita conducirlo al puerto y el barco necesita ser reparado para que otra vez pueda navegar. De igual manera, el ser humano fue salvado por Cristo. Él es ese Salvador, ese barco grande que nos vino y nos amarró a sí mismo. Y por la salvación que Él hizo posible, nosotros somos salvos. Pero aunque estamos salvos de la condenación del pecado, todavía no estamos sanados del pecado. Todavía necesitamos que nuestro carácter, que nuestra vida sea cambiada para un día poder habitar en el reino de los cielos con seres que no pecan. Mientras nosotros seguimos pecando en esta tierra, no estamos preparados para vivir en el reino de los cielos, en un lugar donde no hay pecado. Dios echó del cielo a los ángeles porque pecaron. Dios arrojó del jardín del Edén a Adán y a Eva porque pecaron. Entonces, ¿nos va a recibir a nosotros de vuelta si hay pecado todavía en nosotros? Obviamente no. El perdón de los pecados es una parte de la obra de la salvación. Pero la segunda parte tiene que ver con restaurarnos a nosotros a la imagen de Dios. Por eso nuestra lectura bíblica dice en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el primer paso. Ese amor tan grande del Padre fue dar a su Hijo para que por medio de su sangre derramada, por su muerte en la cruz, nosotros seamos salvos. Pero luego dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ya somos hijos de Dios, ya Dios nos toma como parte de su familia, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser. ¿Qué más hay? Como leímos en Romanos, no solamente Cristo nos perdona, nos justifica, nos reconcilia con Dios, pero también por su vida, por su intercesión, Él nos salva. O sea, el proceso de la salvación es completar en nosotros la restauración de la imagen de Dios. Por eso dice el versículo 2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él aparezca en las nubes del cielo, seremos semejantes a Él, a Cristo en carácter. En este tema y algunos temas más que vamos a hablar sobre este punto tan importante, porque la salvación está dividida en tres partes: justificación, santificación y tercero, glorificación. Primera de Corintios 1, versículo 30. Cristo es hecho para nosotros justificación, santificación y redención o glorificación. Tres partes tiene el plan de salvación. Y al estar viendo nuestra serie hace unas semanas atrás sobre el Espíritu Santo, vimos también las tres partes del santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar
santísimo. Y vimos que el ministerio de Cristo se divide también en tres fases. Su ministerio terrenal, representado por el atrio, su ministerio en el santuario celestial en el lugar santo y su ministerio en el lugar santísimo. De igual manera, el plan de redención tiene esas mismas tres etapas en nuestra vida. Primero, la justificación o el perdón. Segundo, la santificación o la transformación de nuestro carácter, el sanarnos del pecado, el librarnos de todo pecado en nuestra vida, el purificarnos, como dice el versículo 3 de nuestra lectura bíblica. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tenemos la esperanza de ver al Señor Jesús cara a cara, hay una obra que tiene que ser hecha en nosotros y esa obra es la obra de la purificación o la santificación. El apóstol Pablo nos dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La paz y la santidad. La paz es cuando estamos en paz con Dios, porque Él nos ha perdonado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador. Pero no solamente necesitamos la paz, sino también la santidad, la purificación de nuestra vida. Así como en el barco, la experiencia del barco, el barco necesitaba ser salvado, pero también necesitaba ser restaurado, sanado, para que pueda ahora estar completo. De igual manera, el Señor, por su muerte en la cruz, nos salvó de la condenación del pecado, pero por su vida y su intercesión en el santuario celestial, Él nos sana del pecado, nos limpia, nos purifica de toda maldad. El tema de esta mañana, eso es una introducción, y hoy solamente vamos a ver un ejemplo de lo que es la santificación. Un ejemplo. Esta tarde, a la hora de nuestra Santa Cena, vamos a ver la segunda parte de este tema. Hay un librito escrito por la pluma inspirada por Elena de White, que no es muy conocido, pero es un libro precioso. Todo el libro habla sobre la santificación. Ese libro lleva por título La edificación del carácter y la formación de la personalidad. Les aseguro que la mayoría de ustedes nunca han escuchado siquiera de que existe ese libro. La edificación del carácter y la formación de la personalidad. Este libro, escrito por Elena de White y traducido al español hace casi 100 años atrás, no se ha publicado últimamente, pero es un librito realmente precioso porque todo lo que enseña en sus 11 capítulos tiene que ver con cómo transformar nuestra vida. Por eso el título, la edificación del carácter y la transformación de la personalidad. Cómo llegar a ser como Cristo. Y hay un capítulo aquí que es mi preferido en este libro. Está en la página 69 y lleva por título este capítulo, La transformación del carácter de Juan. Transformación del carácter de Juan. Y de él quiero hablar un poquito en esta hora. Por cierto, en este capítulo, la transformación del carácter, viene una cita que va a servir como base del tema de esta mañana y de esta tarde. Bueno, el tema de esta mañana ya casi lo di, ahora vamos a ver la ilustración del tema. Pero dice así: puede obtenerse una lección instructiva del notable contraste entre el carácter de Juan
y del apóstol Judas. 2 discípulos de Cristo, 2 de los 12. El nombre de ambos comienza con J. Uno es Juan y el otro es Judas. Y entonces la mensajera del Señor dice, Juan es una ilustración viva de lo que es la verdadera santificación. Una ilustración viva de lo que es la verdadera santificación. Por el otro lado, Judas poseía una forma de piedad, mientras su carácter era más satánico que divino. Sin embargo, aparentaba ser cristiano, profesaba ser discípulo de Cristo, pero con su vida, sus palabras y sus obras negaba lo que realmente decía de ser. Y entonces comienza a ser un contraste y una comparación entre la vida de Judas y entre la vida de Juan. Esta tarde nosotros vamos a hablar de Judas en la Santa Cena, porque es muy propicio hablar acerca de este discípulo y qué fue lo que él pasó, lo que pasó con él, porque Judas participó de la cena también y el Señor le lavó los pies primero a él. Y sin embargo Judas se perdió. Solamente 24 horas después de que Jesús le lavó los pies a Judas, Judas se ahorcó. Menos de 24 horas. Jesús le lavó los pies y Judas participó del pan sin levadura y del vino. Y sin embargo no había pasado 24 horas, el mismo día en que Judas participó de la cena que el Señor Jesús instituyó y Jesús le lavó los pies, Judas se ahorcó. Él participó de la Santa Cena un jueves por la noche. Y el viernes, cuando la procesión que acompañaba a Jesús, cuando él cargaba el madero donde iba a ser crucificado, en un recodo del camino, toda la gente quedó asustada, pasmada, porque vieron una escena repugnante. Un hombre colgado de un árbol, su lengua colgando casi medio metro fuera del cuerpo, como queda uno que es ahorcado. Si ustedes nunca han visto esto, es algo horrendo y no querrían verlo. A mí me tocó verlo y es algo que causa pavor. Pero toda la muchedumbre que iba acompañando a Jesús hacia el Calvario se quedaron parados cuando vieron a ese hombre colgado de un árbol, con su lengua afuera, ahorcado. La mayoría de la gente dio vuelta el rostro para no mirar, pero los que sí se fijaron se dieron cuenta quién era ese hombre. Era nada más ni nada menos que Judas, el que la noche anterior había tomado la Santa Cena. Parece increíble. ¿Qué fue lo que pasó en Judas? Esta tarde vamos a hablar de Judas. Pero ahora, en el tiempito que me queda, voy a hablar de Juan. Y hay un contraste entre estos dos discípulos. Miren, Juan fue uno de los primeros que Jesús llamó. A Judas, Jesús no lo llamó. Judas vino solo y se ofreció para ser discípulo del Señor. Juan, de todos los apóstoles, y todos los apóstoles tenían graves defectos de carácter. Déjenme leerles aquí, en el libro Deseado de todas las gentes,
Lo que Elena de White dice de los apóstoles, de los 12 en realidad, no solamente lo dice sobre Judas o sobre Juan, habla de los 12. Y tiene una descripción de el carácter de estos apóstoles. Justamente está en el capítulo titulado Judas. Es el capítulo 76 del Deseado. Y ahora no solamente de Judas, sino de todos los apóstoles. Dice, todos los apóstoles tenían graves defectos de carácter. Todos los apóstoles tenían graves defectos de carácter. ¿Y quién no los tiene? Somos seres humanos y todos tenemos graves defectos de carácter. Sin embargo, de Judas dice que era el más distinguido de los 12. Era el único que tenía educación. Era el único que era refinado en su carácter. Los demás eran toscos pescadores. La mayoría. 8 de los 12 apóstoles eran pescadores. Imagínense. ¿Qué habrá visto Jesús en los pescadores que escogió a tantos para que sean discípulos de él? Pescadores. ¿Por qué será? Eso es algo que hay que investigar. Pero eran hombres toscos. De Juan dice allí que era de los 12 el más brusco y más lleno de defectos de carácter. ¿Saben cómo se le llamaba a Juan? ¿Qué sobrenombre le daban? Él y su hermano le llamaban los hijos del trueno. Y no nomás porque eran bonitos, ¿verdad? Tenían un carácter bien violento. Hijos del trueno, la manera como ellos reaccionaban. No solamente esto, la mensajera del Señor dice que Juan, de los 12, era el que más manifestaba sus defectos de carácter. Era joven, tenía tan solo 19 años cuando comenzó a seguir a Jesús. Era el más joven de los 12 apóstoles. Cuando Jesús murió, Juan tenía unos 22 años de edad. Imagínense. Era jovencito. Pero él era el que más manifestaba sus graves defectos de carácter. No voy a leer todas las citas que traía preparadas aquí en estos libros, pero lo voy a resumir con mis palabras. Da una lista de los defectos de carácter de Juan. Dice que Juan era ambicioso. Y lo podemos ver, ¿no es cierto? Pidiendo el lugar especial. Él y su hermano querían estar sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando Cristo se sentara en su trono. Y hasta consiguieron que la mamá de ellos le viniera a decir al Señor Jesús: Señor, cuando ya te sientes en tu trono, quiero que mis hijitos tan buenitos, ellos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Juan era ambicioso. Juan era violento. Juan le dijo al Señor, cuando los samaritanos no los dejaron entrar en su pueblo, le dijo: Señor, ¿quieres que ore para que Dios mande un rayo y los destruya a todos? Ese era Juan. Era una persona violenta. No se le podía decir nada porque saltaba. Se levantaba en su carácter como la leche cuando hierve, ¿verdad? Y se derramaba su carácter. Era vengativo. Era violento.
mal hablado. Ustedes dicen, bueno, pero esos eran las características de Pedro también. ¿Y quién era Pedro? Otro de los discípulos con graves defectos de carácter. Pero en el caso de Juan, por ser más joven, no había aprendido todavía que en la vida hay que agachar la cabeza y hay que llevarse bien con los demás. Ustedes saben cómo son los jóvenes, violentos y se llevan el mundo por delante. Y Juan manifestaba más esos defectos de carácter. Dice aquí, bueno, aquí cuenta toda la historia de Juan y da muchos ejemplos de su vida y cómo era él. Dice, Juan tenía por naturaleza un carácter violento. Graves defectos de carácter lo marcaban. Era orgulloso, ambicioso, ligero para resentirse por el desaire y la injuria. ¿Cómo un hombre con estos defectos de carácter pudo estar entre los 12? ¿Por qué Jesús lo escogió? Hoy vamos a ver la maravilla de lo que Cristo puede hacer por nosotros. Miren, cuando usted lee el resto de este capítulo, y estoy resumiendo el tema de hoy, cuando usted lee el resto de este capítulo, descubre unas cosas increíbles de Juan. Y les voy a decir alguna de estas cosas. Y usted va a decir, pero ¿cómo puede ser el mismo hombre del cual usted está hablando? La Biblia dice que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. Era el discípulo que se recostaba en el hombro del Señor Jesús. Era el discípulo a quien Jesús le encomendó a su madre al morir. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 19 que Juan, a pesar de ser joven y tan jovencito, él recibió a la madre del Señor Jesús y de ahí en adelante se preocupó por ella como si fuera su propia madre, cuando ya Jesús no estuvo más, y la cuidó. Mientras ella vivió, Juan atendió de la Virgen María. Y unos dicen, bueno, pero ¿no tenía ella otros hijos? ¿No tenía ella esposo que la cuidara? No es nuestro tema hablar de María, pero sí deben saber que María se casó con un viudo mayor que ella, y este hombre, que se llamaba José, tenía varios hijos de un matrimonio anterior cuya esposa había muerto, y los hermanos de Jesús que menciona la Biblia no eran hermanos de padre y madre, eran solamente hermanos, medio hermanos de Jesús. Y les decimos medio hermanos cuando en realidad no tenían nada de la misma sangre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo no era hijo de José. Era su padre porque él lo crió y Jesús lo vio como su padre, pero no llevaba la sangre de José. Y estos hijos de José eran hijos de él, pero no llevaban la sangre de María, aunque ella los había recibido como hijos al casarse con José. Así que no eran ni siquiera hermanos, pero se consideraban hermanos porque eran hermanos de crianza. Cuando Jesús murió a los 33 años de edad, ya José había muerto. Ya María estaba viuda. Y por eso Jesús le encomendó a su madre, a su discípulo amado. Pero volviendo a Juan, Elena de White dice que de los 12 apóstoles, bueno, quedaron 11 porque Judas se ahorcó, ¿verdad? Pero luego se escogió a uno que tomara el lugar de Judas, que fue Matías.
que había estado con el Señor desde el comienzo. De los 12 apóstoles, el que más plenamente llegó a reflejar el carácter de Cristo fue Juan. Y uno dice, ¿cómo pudo ser un hombre con tantos defectos de carácter? ¿Cómo logró asimilar su carácter al carácter de Jesús? Era tanto como él se parecía a Cristo, que la gente que había conocido personalmente a Jesús, después de años que ya Jesús no estaba, porque había ascendido al cielo, cuando veían a Juan se quedaban sorprendidos y los impresionaba porque le parecía estar viendo a Jesús. No dice Elena de White que se pareciera físicamente a él, pero dice que su carácter era tan parecido al de Cristo que él hablaba como Jesús, oraba como Jesús, hasta caminaba como Cristo. En la entonación de su voz se parecía mucho a la de Cristo. Sus temas que él hablaba eran los mismos temas que hablaba el Señor Jesús. La manera como él miraba, la manera como él trataba a la gente, el amor que él tenía, eran tan parecidos a Jesús que la gente quedaba sorprendida y hasta asustada de ver cómo este hombre se parecía tanto al Señor Jesús. ¿Cómo logró Juan esa transformación de carácter? Justamente este libro, La transformación del carácter, usa como ejemplo a Juan y dice la transformación del carácter de Juan. Contrastándolo con Judas, dice lo siguiente: los dos discípulos tuvieron la misma oportunidad, las mismas circunstancias para estudiar e imitar el modelo. Y sin embargo, terminaron en caminos tan distintos. Judas, ahorcado, y Juan, el único de los 12 que no murió de muerte violenta, aunque sí lo metieron en una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor lo salvó. Le preservó su vida y murió ya de viejito, de casi 100 años de edad, el único de los 12 apóstoles que llegó a ser anciano. Los dos tuvieron las mismas oportunidades, pero miren cuál fue la diferencia. Juan escuchaba las lecciones de Cristo, al igual que Judas. Y ambos debieran haber sido transformados por la gracia que emanaba de Cristo. Los dos tuvieron la misma oportunidad y los dos debieran haber sido transformados. ¿Qué hizo la diferencia? Juan luchaba fervorosamente contra sus propios defectos de carácter. Buscaba asimilarse a Cristo, le imitaba y quería ser como Él. 3 cosas muy importantes que ustedes deben anotar si quieren llegar a tener el carácter de Cristo. En primero, luchar fervorosamente contra nuestros defectos de carácter. No decir, yo soy así. ¿Y qué voy a hacer si soy así? Es que ese es el carácter que yo tengo. Y así me voy a tener que quedar porque pues eso es lo que heredé. Este carácter lo saqué de mi abuelo. Es que, pastor, si usted conociera a mi mamá como era, pues va a entender por qué yo soy así. No importa lo que hayamos heredado. Juan quería, en primer lugar, ser como Cristo. Y ese es el primer paso. Dice aquí, Juan anhelaba, página 71, Juan anhelaba fervorosamente
llegar a ser semejante a Jesús. El primer paso es querer ser semejantes a Cristo. Ese es el primer paso. Pero no es solamente, yo quiero ser como Cristo. Anhelarlo fervorosamente, que llegue a ser una obsesión en tu vida, que todo en tu vida gire en torno a ese anhelo. Cuando alguien tiene un anhelo, un deseo en su corazón y llega a ser lo principal en su vida, normalmente lo logra, porque lucha para lograrlo. Dice aquí, Juan deseaba, anhelaba vehementemente llegar a ser semejante a Jesús. Y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde de corazón. El yo estaba escondido en Jesús. Estaba íntimamente unido con la vid viviente. Y así llegó a ser participante de la naturaleza divina. Tal será siempre el resultado de la comunión con Cristo. Esto es lo que significa verdadera santificación. Verdadera santificación es asimilarse al carácter de Cristo. Puede haber defectos notables en el carácter de un individuo y sin embargo, cuando éste llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, el poder de la gracia divina lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo lo moldea, lo va transformando, lo santifica hasta llegar a ser como Él. Pero cuando las personas profesan ser cristianas y su religión no las hace mejores hombres y mujeres en todas las cuestiones de la vida, si no los hace representantes vivos de Cristo en su disposición, en su manera de ser y en su carácter, por más que digan ser cristianos, no son de Él. Así que realmente lo que determina nuestra salvación, Cristo hizo posible la salvación por su muerte en la cruz, pagar los pecados. Pero ninguno que siga con el carácter diabólico va a ser salvo. No es solamente decir creo en Cristo. El que dice que es cristiano y sin embargo no es transformado, realmente no lo es. Y no lo es porque su vida demuestra que no ha habido esa transformación. Así que el primer paso en la vida de Juan fue anhelar fervientemente ser como Cristo. Llegó a ser una obsesión en su vida. El segundo paso, luchar fervorosamente contra sus defectos de carácter. En el caso de Juan, Jesús le permitía que él tuviera ciertas experiencias en las cuales su carácter iba a aflorar. Y a diferencia de Judas, como vamos a ver esta tarde, que él no le prestaba atención a eso de transformar su carácter, porque él se creía mejor que los demás. Como tenía cierta educación, como tenía cierto refinamiento. ¿Saben lo que dijeron los discípulos cuando Judas llegó a unirse con el grupo de los apóstoles? Cuando Jesús, él vino, Señor, le dijo Judas a Jesús, Maestro, te seguiré. Y Jesús, en lugar de darle la bienvenida, decirle, claro, eres bienvenido a este grupo, ¡qué bueno! ¿Saben lo que le dijo Jesús? Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. En otras palabras, si me vas a seguir porque esperas recibir algo, no lo vas a encontrar. Más bien Jesús desanimó, por así decirlo, a Judas. Eso es lo que pensaron los apóstoles. Los demás dijeron, pero ¿cómo el Señor trata a este hombre tan distinguido? Este es una buena adición para nuestro grupo. Este va a traer buen nombre al grupo de los apóstoles. Porque esta es una persona conocida, una persona refinada que tiene estudios. Judas, sin embargo, no reconocía sus defectos de carácter y no quería cambiar. El segundo paso para lograr la victoria sobre nuestro carácter es reconocer y pelear, luchar, esforzarse ardientemente por vencer los defectos de carácter. Un tercer paso es aprender de Jesús, sentarnos a sus pies. Dice aquí, Juan atesoraba las lecciones de Jesús. Se comparaba con las ilustraciones que Jesús hacía. Y al ver que no llegaba al modelo, lloraba por su condición y buscaba de todo corazón el cambio que viene por la gracia transformadora de Cristo. Estos dos discípulos, Judas y Juan, representan los miembros de la iglesia cristiana. Nos representan a nosotros. Todos profesan ser seguidores de Cristo, pero mientras una clase anda en humildad y mansedumbre, aprendiendo de Jesús, la otra clase muestra que no se compone de hacedores de la verdad, sino meramente oidores. Una clase de cristianos es santificada por medio de la verdad y llega a reflejar el carácter de Cristo. La otra no sabe nada del poder transformador de la gracia divina. Los que son cristianos genuinos mueren todos los días al yo y luchan con todas sus fuerzas para vencer el pecado y sus defectos de carácter. Los otros complacen sus propios deseos, no quieren ser transformados, se conforman con lo que son y finalmente se constituyen en siervos de Satanás. ¿Cuál es el secreto para lograr la victoria? ¿Cuál es el secreto para llegar a ser semejantes a Él? En nuestra lectura bíblica dice, ya somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que llegaremos a ser, pero sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego dice, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay una obra que nosotros tenemos que hacer y esa obra es la purificación del pecado. No tenemos poder en nosotros mismos para vencer. Gracias. No tenemos poder en nosotros para transformar nuestro carácter. De igual manera, como no tenemos el poder para librarnos de la culpabilidad del pecado, y por eso Cristo tuvo que pagar la deuda, de igual manera no tenemos poder en nosotros para vencer el pecado y los defectos de carácter. Pero hay una obra que tenemos que hacer. Esa obra es cooperar
con Cristo para la eliminación del pecado en nuestra vida. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y usted dice, pero ¿cómo me puedo purificar a mí mismo? Necesitamos entender esto. Si bien no hay en nosotros el poder para vencer porque somos débiles, en nosotros hay algo muy valioso que Dios puso y le dio a todo ser humano. Y eso valioso que Dios respeta hasta lo sumo se llama el libre albedrío. La voluntad de escoger, el derecho de decidir. Eso nadie lo puede hacer por ti, ni siquiera Dios. Fíjate qué tremendo. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Cada uno tiene que escoger por sí mismo. Cada uno tiene que ejercer ese libre albedrío para ponerse del lado del Señor. Dios no te va a obligar. Tú tienes que escoger. Por eso en el Camino a Cristo, en la página 46, dice que necesitamos entender el verdadero poder de la fuerza de voluntad, que es el poder de escoger. Yo no puedo escoger obedecer. No tengo el poder para obedecer, pero puedo escoger obedecer. Yo no tengo el poder para vencer, pero puedo escoger a aquel que me va a dar la victoria, que es Cristo. Miren, hay solo dos campos de acción en este mundo. O somos de Cristo o somos del enemigo. O estamos de parte de Él o estamos en contra de Él. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si yo escojo a Jesús y le digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero estar de tu parte, quiero que tú obres en mí el querer como el hacer. Esa decisión, y no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Porque Él conoce nuestro corazón. Yo no le puedo decir, sí, Señor, quiero, pero quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Mi decisión es ponerme de parte del Señor. Y la parte del Señor es fortalecerme para poder vencer. El texto más conocido de Pablo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo hace? ¿Cristo o nosotros? A ver, ¿qué dice el texto? Todo lo puedo. ¿Quién lo puede? ¿Yo o Cristo? En inglés todavía está más claro el texto, dice, I can do all things. Yo puedo hacer todo. En español dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Lo hago yo o lo hace Cristo? ¿Quién es el que tiene que vencer el pecado? ¿Es Cristo o soy yo? Según este pasaje, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras tú no tomes una decisión de abandonar el pecado, nunca vas a lograr la victoria. Y esa decisión tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera, tiene que ser total. Y cuando tú tomas esa decisión, Señor, ya yo no quiero más hacer esto que te ofende, Dios sabe si la decisión es genuina o no. No puedo estar engañando a Dios o engañándome a mí mismo. Oh, sí, ya no lo voy a hacer más, pero sé que mañana voy a ir a hacer lo mismo. Eso lo tengo que hacer yo. Dios no lo puede hacer. La decisión es mía. Pero el texto dice, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? ¿Cuál es la parte del Señor entonces?
darnos la fuerza. ¿Tengo yo en mí mismo la fuerza para vencer? No la tengo. ¿Puedo vencer por mí mismo? No puedo. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Lo hace Cristo o lo hago yo? Hermanos, es una cooperación entre los dos. Es una combinación. Hay una parte que Cristo tiene que hacer y otra parte que yo tengo que hacer. La parte mía es decidir. La voluntad. Tomar una decisión firme y ponerme del lado del Señor. La parte de Cristo es darme la fuerza para hacerlo. Por mí mismo no puedo. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Así que sin Él no lo logramos. Él tampoco lo puede lograr sin nosotros. Fíjense qué tremendo. Ni Él puede santificarnos sin nosotros, ni nosotros podemos ser santificados sin Él. Es una cooperación de ambos. La parte nuestra es renunciar a lo malo, tomar la decisión, luchar firmemente contra esos defectos de carácter. Y la parte de Cristo es fortalecernos y darnos la victoria. Eso es lo que hacía Juan. Primero, anhelaba ser como Cristo, fervientemente. Segundo, llegó a ser el propósito principal de su vida. Luchó firmemente contra sus defectos de carácter. Imitó a Cristo, aprendía de Él, asimilaba sus lecciones. Se puso en contacto continuo con el Señor para lograr la victoria. Había una cosa que Juan hacía y Judas no hacía. Y esta tarde vamos a ver más en detalle la vida de Judas para ver el contraste. Juan, cuando Jesús lo reprendía por algo, se entristecía, le dolía su corazón, pero aceptaba la reprensión. Judas endurecía su corazón a la reprensión. No era humilde y aunque a veces no manifestaba que estaba molesto con Cristo, por dentro endurecía el corazón en lugar de ablandarlo. Juan reconocía sus defectos y luchaba contra ellos. Judas no los reconocía y tampoco quería cambiar porque no veía nada malo en él. El corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios, dice la Escritura. Tenemos que reconocer nuestros defectos para que podamos hacer algo al respecto. Quiere el Señor ayudarnos en el día de hoy participar juntos de la cena del Señor, a que sea un nuevo comienzo en nuestra vida. Ustedes saben que la Santa Cena es como un mini bautismo. Es como algo muy especial. No es simplemente participar de la cena. Es serio. La Biblia dice que el que come y bebe indignamente de la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Y que incluso el participar indignamente de la cena nos puede llevar aún a la muerte. Aunque ustedes no lo crean, es bien serio. Por eso, al acercarnos hoy a la mesa del Señor para participar juntos, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de contrición, de reconocer nuestros defectos de carácter, de anhelar fervientemente ser como Jesús. Esa victoria que Él promete dar a los que luchan, que pueda llegar a ser nuestra. Y que en el día de hoy, al comenzar un nuevo pacto con el Señor a través de la Santa Cena, podamos decir: en esta Santa Cena
yo logré esta victoria. Desde este día en adelante ya nunca más volví a hacer aquello que ofendía al Señor. Yo no sé qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón. ¿Cuál defecto de carácter que tú quisieras vencer? Porque yo no puedo leer tu vida. El Señor sí la conoce. Pero su Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Y Él te va a decir qué es lo que tú tienes que vencer. Quizás tengas que vencer el orgullo. Quizás tengas que vencer el apetito. Quizás tengas que vencer el amor al dinero, como Judas. Quizás tengas que vencer el mal genio, el amor a las cosas mundanas, algún pecado secreto acariciado en tu vida, algo que está minando tu espiritualidad. Yo no sé qué sea, qué es lo que el Señor, mediante su Espíritu Santo, te está revelando en este momento. Pero ya el Señor está poniendo en tu corazón, si estás pendiente de las palabras de Cristo, el Espíritu Santo está colocando en tu corazón aquello que tú quieres con la gracia de Cristo vencer. Y si tú eres humilde y reconoces, Señor, este es mi defecto de carácter, este es mi problema, y por tu gracia yo voy a vencer, el Señor promete darte la victoria, pero la decisión tiene que ser tuya. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que esta obra que Él ha comenzado la continúe, no solamente esta tarde al participar juntos de la Cena del Señor, sino que este sea el comienzo de una nueva experiencia en nuestra vida. Yo no te digo que le digas al Señor, Señor, voy a vencer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y llegas toda una lista completa, aunque muchos tenemos una lista muy larga que hacer, ¿verdad? Pero por lo menos que hagas un pacto con el Señor y le digas, Señor, en esta Santa Cena, esta va a ser mi victoria, aunque sea una, porque ganando una victoria aprendes cómo se logra la victoria en otras áreas. Y venciendo en algo, el Señor te va a llevar al próximo paso, un peldaño más de la santidad, y luego otro, y luego otro. Y cuando ya eso que el Señor te ha revelado que necesitas vencer sea una victoria, ahora vas a decir, sí se puede en Cristo que me fortalece. Y vas a tomar la decisión de luchar contra otro defecto de carácter. Y así como venciste este, podrás vencer el otro y el otro. La santificación es la obra de toda la vida. Y cuanto más nos asimilamos al carácter de Cristo, cuanto más le imitamos, cuanto más queremos ser como Él, más van a aflorar los defectos. Las personas más santas, fíjense bien lo que voy a decir, las personas más santas que más se parecen a Jesús son las que más pecadoras se consideran. Y usted dice, ¿pero cómo? Sí, porque al estar cerquita de Jesús y compararse con Él, más nos damos cuenta de nuestros defectos. Sin embargo, el que piensa que está bien y que es un gran cristiano, es el que más lejos está del Señor. Pidámosle al Señor que nos acerque a Él y que podamos ver en Él nuestro dechado, nuestro ejemplo, y que imitándolo a Él, Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria, como por su Espíritu, dice el Señor. Mirándolo a Él, seremos transformados. Nuestro himno final en esta hora es más de Jesús. Deseo saber. Más de Jesús. Y vamos a buscar ese himno, vamos a cantarlo
Todos juntos, no está en el boletín, pero creo que es el número 396. No tengo aquí un himnario, pero si me dan el número exacto. Más de Jesús, 396 es. A ver. ¿Qué número es? Ok, 406. 406. Sí, el 396 era otro que habla también de esto mismo, pero vamos a cantar el 406. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su gustar. Antes de orar, quisiera preguntar si hay alguien aquí que ha sentido el llamado del Señor Jesús para ser su hijo, para ser parte de su familia, para recibir ese amor que Jesús le ofrece, para ser aceptado como hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Si hay alguien que aún no pertenece a la familia del Señor, que aún no ha sido bautizado para ser parte de su familia en esta tierra, yo quisiera darle la oportunidad a esa persona de aceptar a Cristo como su Salvador personal en esta hora. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso de unirse con la familia de Dios? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga. Quiero orar especialmente por ti. Qué bonito es ver a este joven entregar su vida al Señor. ¿Hay alguien más aquí que aún no ha tomado esa decisión de unirse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios? ¿Alguien más? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Vamos a orar por estas almas en forma muy especial en esta hora.
¿Ok? Después de la oración, vamos a tomar asiento, vamos a cantar un himno más y vamos a salir hacia el comedor, pero yo quiero que ustedes se acerquen aquí adelante y traigan esa ofrenda especial por el Señor, como dijimos al principio, esos sobres especiales que ustedes trajeron. Y los vamos a depositar aquí en la mesa de los emblemas de la ley de Dios. Allí vamos a poner los sobres para este pacto especial que hicimos con el Señor de dedicarle nuestra vida a Él y servirle de todo corazón. Y luego saldremos por esta puerta hacia el salón comedor. Vamos a orar en forma especial por cada uno de nosotros al tomar esta decisión. Pongámonos de rodillas. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque Él dio su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos. Y Señor, en esta hora, al ver que el plan de salvación no es solamente darnos el perdón de nuestros pecados y aceptarnos como parte de tu familia, sino también transformarnos por tu gracia, para que podamos reflejar tu carácter. Todos los que estamos aquí, te estamos diciendo, Señor, que anhelamos más y más del carácter de Cristo Jesús. Queremos llegar a reflejarte plenamente. Te pido en forma especial por aquellos que a través de la pantalla nos están viendo en esta hora y han tomado la decisión de ser parte de tu pueblo, junto con las 2 almas que en esta hora levantaron su mano. Te pido que tú selles esta decisión para vida eterna. Te pedimos también, Señor, que bendigas estas ofrendas especiales que vamos a entregar a continuación, para que puedan ser multiplicadas para tu causa y podamos ver muchas almas en el reino de los cielos como resultado de este esfuerzo y este sacrificio que hemos hecho en favor de Cristo Jesús. Danos tu bendición y que el resto de este día sea de gran ayuda para cada uno de los que estamos aquí. Lo agradecemos todo y lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El himno que vamos a cantar mientras vamos saliendo es el 396. El 396, meditar en Jesús ha de ser mi afán. Y el coro dice, ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Pueden tomar asiento, los hermanos diáconos les van a señalar la salida y vamos a salir usando la puerta del frente este día para poder ir depositando nuestra ofrenda especial. Sí, los sobres especiales los pueden depositar aquí. Muy bien, himno número 396. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, me amó siendo yo un